Bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Astromostra y este es el primer apunte, el primer apartado, el primer apunte de la consulta astrológica, donde vamos a hacer una revisión y un repaso de el sistema de casas astrológico desde el punto de vista de Louis Huber, ¿sí? Louis y su marido, los Huber, tienen varios libros de astrología. Escribieron algunos libros bastante exitosos en los años 80 y tienen un centro astrológico de enseñanza de astrología en Estados Unidos. Y la verdad que cuando uno traza, digamos como cuando uno busca cierta trazabilidad de ciertas ideas, ciertas metáforas, ciertas maneras de sintetizar algunos conceptos, lo cierto es que muchísimos astrólogos formados en los años 90 y a fines de los años 90 que luego se convirtieron en astrólogos de internet, tienen mucho, un bagaje muy básico eh, y una manera muy básica de explicar algunas cosas, y muchas vienen directamente de los libros de los Huber, y creo que han tenido una influencia inmensa, digamos, en cómo sintetizaron algunos conceptos astrológicos. Creo que persistió muchísimo y eso, realizando una trazabilidad histórica me parece buenísimo. Que a la hora de hablar de algo tan general y a la vez tan específico como es el sistema de casas astrológico, vayamos a los Huber porque la verdad que los Huber lo han explicado bastante bien. Para los que no estén familiarizados, este es el sistema de casas astrológico que vemos cuando vemos una carta natal. ¿Sí? Esto es lo que vemos cuando vemos una carta natal. Vamos a ver 360 grados completos, 360 grados completos cortados en cuatro cuadrantes, que además formaría el icono de lo que es Tierra, por decirlo de alguna manera, en el lenguaje astronómico del planeta Tierra dentro de su propio sistema. Está marcado así, no solo por las cuatro estaciones, especialmente por las cuatro estaciones. Estos 360 grados son una representación abstracta del zodíaco y el sistema de casas replica esto, el zodíaco siendo el escenario en el que se mueven los planetas y el sistema de casas siendo la rotación y la traslación de la Tierra, la brújula de cómo se está moviendo cada hora y cada minuto la rotación y la traslación de la Tierra. Entonces, marca, por decirlo de alguna manera, 12 sectores arriba de las 12 constelaciones. Son como los rayos de una son como los rayos de una bicicleta, o como cortar una pizza de vuelta, digamos, ¿no? Vuelven a cortar la rueda zodiacal. Vuelve a armar una rueda. Y el inicio de esa rueda se marca con la hora y el lugar de nacimiento, con respecto a la ascensión en general de dónde nació la persona, se llama ascendente, que se obtiene con la hora y el lugar de nacimiento. Y a partir del ascendente se cortan los cuatro ángulos, ¿sí? Esto está dado por la hora. El ascendente cambia un grado por minuto. Entonces da toda la vuelta al zodíaco a lo largo del día varias veces. 6 de la mañana, el ascendente de esa energía suele ser el ascendente de esa energía solar. Entonces, si uno nace en marzo, el 15 de marzo a las 6 de la mañana, es de Pisces, ascendente Pisces. Y 6 de la tarde al revés. Muy bien. Entonces, en este caso en particular, tenemos los cuatro cuadrantes, ¿no? Que van a marcar como una especie de rueda, que son los cuatro ángulos: el ascendente, el fondo del cielo, el descendente y el medio cielo, ¿sí? A esto se lo va a cortar en tres partes iguales y van a formar parte del sistema de las 12 casas a partir de ahí. Pero se corresponden entre sí, digamos, ¿no? En el eje del yo y de la conciencia, y en el eje del tú y el inconsciente. Entonces acá tenemos como una especie de intercambio, digamos, como... Sí, como polivalente, digamos, como de lo inconsciente y lo consciente, y lo que se comparte con los otros. Y lo que me guardo para mí también, ¿no? Entonces, vamos a ver esta descripción del primer cuadrante, ¿sí? Del primer cuadrante. La casa uno, en este caso el ascendente, es la casa de la expresión de la personalidad, de cómo aparezco ante el mundo. Citan a Jung, la persona o máscara. Es la persona en el sentido del personaje en griego, era justamente una máscara para sonar que se ponían las personas, y hay algo de esa especie de máscara o de identidad social que considerarían que se representa o se autopresenta una persona a la hora de ofrecer su ascendente ante los demás. En los niveles específicos que van a querer desarrollar, entonces van a hablar de que
la persona, a través de estar, digamos, como muy marcada por la casa uno de alguna forma, ya sea al tener varios planetas o incluso tener el propio Sol, se dirige al entorno de manera competitiva como si hubiera rivales y enemigos o contrarios, y en el nivel psíquico significa el engrandecimiento de la influencia personal. Entonces va a realizar toda una cosa bastante larga de explicar, en la que digamos como que va a demostrar una especie de comportamiento tipo o de desarrollo tipo de cómo sería una casa uno, como problematizando con básicamente el entorno. Y acá lo que la técnica astrológica nos muestra, ¿sí? Básicamente es el entorno, el asunto, el engrandecimiento personal y el entorno. La técnica astrológica nos muestra de que si bien se está describiendo un tipo psíquico o un tipo de comportamiento o un tipo de actitud, lo que está haciendo es que está haciendo una operatoria astrológica para justificar por qué dirige su pensamiento hacia ese ángulo. ¿Por qué digo esto? Porque la casa uno está regida por Aries y la competitividad y la sensación de estar solo contra todos tiene que ver con lo que está fomentado cuando las personas nacen con el Sol en Aries, ya que la Aries es la exaltación del Sol. Por lo tanto, le está atribuyendo una exaltación del Sol, como dice el enormimiento, el engrandecimiento del ánimo y bueno, y todo eso, le está atribuyendo eso a que el Sol esté en la uno, lo que no es lo mismo, ya que la casa uno está regida por Marte y no siempre Marte va a tener este tipo de compulsión y este tipo de presentación, menos del ascendente, que es el primer contacto intervincular con los demás. Generalmente nuestra tía, por ejemplo, si nosotros nacimos y nuestra mamá tenía una hermana, nuestro ascendente suele ser el Sol de la hermana de nuestra madre. Porque es la primera persona, el ascendente es la primera persona con la que vas a tener contacto con el mundo. Entonces suele ser el signo de personas que estaban cerca de la casa. No es casualidad esto. Y también se repite en el orden familiar también. No es casualidad. No es casualidad, pero a la vez no es ciencia, ¿no? Bueno, es el sistema de casas astrológicas. Que a la vez también quiero señalar, antes de seguir, que deberíamos considerar que es un dogma. Que es el dogma de la astrología. El ascendente, si esto está en la casa uno, si esto está en la casa 2, si esto está en la casa 3. Es el dogma de la astrología. Porque esto está calculado con la hora y con el lugar de nacimiento. Del otro hay evidencia. Más o menos hay evidencia astronómica, hay evidencia estadística, pero esto es como lo más específico, lo más dogmático de todo, ¿no? Y quiero señalar este tema del dogma, porque si bien justamente hay una cita que específica dice: esta falta de diferenciación hace que la persona sea inmóvil, unilateral, con mucho énfasis en el yo, dependiendo del signo narcisista o pretencioso, que todo gira a su alrededor. Este rasgo sobre la casa uno es cierto en tanto y en cuanto a narcisismo, pero la operatoria que describe es una operatoria astrológica. ¿Por qué la operatoria que describe Louis Huber es una operatoria astrológica? Porque Louis Huber, que es muy viva, al hablar de un planeta en la casa uno, inmediatamente piensa que está en conflicto con todos los temas de la casa opuesta. Por lo tanto, la salida siempre es usar la casa opuesta como la puerta de salida de la manifestación psíquica del sujeto. Entonces, si yo estoy muy egocéntrico con todos mis planetas en la uno, necesito vincularme positivamente con la casa 7, que tiene que ver con el vínculo, con el orden y con el bienestar y con los demás. Y así yo gano las virtudes de la uno. O sea que siempre, siempre en la carta natal, yo estoy liberándome de mi casa para abordar la energía opuesta y volver a esa casa. Como lo describe, pero prácticamente como... porque esto no está pensado desde un ángulo estrictamente psicológico, sino desde una justificación astrológica, una operatoria lógica astrológica que lo describe así. Acá está. Esto. Mediante la construcción de un fuerte núcleo del yo, la persona se vuelve invencible. La sensación de ser único no debe llevar a una lucha con competidores, sino hacerse fuerte y seguro internamente. La persona debe abogar por lo que considera que sea correcto con toda su fuerza. Esto es Libra. No debe dejarse arrinconar, sino que debe mantenerse firme y defenderse con valor frente a los ataques del exterior y los enemigos. Esto es Libra. A partir de la experiencia de esa propia fuerza surge la certeza y el convencimiento de que se está en lo correcto. Esto es Libra. Entonces el propio punto de vista puede ser clarificado e impuesto, que es un tema de comunicación, que es Libra. La experiencia del éxito refuerza el yo, que es Venus. Venus tiene que ver con el éxito. Entonces... Es muy interesante que, si bien le está dando una justificación de comportamiento y de actitudinal a la operatoria de la casa 1, la salida es astrológica. Vamos a hacer lo mismo con la casa 2, a la que describe como la casa de la sustancia, de las posesiones y de los medios que están a disposición del yo, siendo en distintos niveles las posesiones materiales,
y el ánimo a ellas, la sustancia anímica como el sentimiento, por decirlo de alguna forma, e incluye la palabra autoestima, y por último los talentos y las cualidades espirituales, para lo que soy bueno, ¿no? Esta idea de la casa 2 como una casa manual en la que se expresa algo de lo específicamente como de lo que transforma lo real, ya que justamente la persona se apropia de todo lo que puede para disfrutar de la vida sin fricciones, ¿no? Esta frase pareciera también tener no una justificación narcisista o predominantemente psicológica, sino justamente esto es una descripción de la Venus magnética. Está, bueno, es muy interesante también otro ángulo que hace con respecto a la casa 2 que dice, si los valores se cultivan, la vida adquiere valor. La persona está en un intercambio positivo con las fuerzas de la naturaleza porque la ama. Esto es interesante como descripción de la energía de la casa 2 y que la tarea del aprendizaje sea superar los atrenchamientos, los miedos, tener una maduración de conciencia y participar con confianza en el flujo de la vida, la palabra flujo o la palabra fluir, ya que estos parecieran ser características de Escorpio, ¿no? Como dificultades de Tauro resueltas a través de dificultades de Escorpio. La casa 3, el principio inmutable de aprendizaje que se encuentra en la exposición del proceso de construcción del yo. Bueno, acá es interesante cómo habla del proceso de construcción del yo, ya que la casa 3 es primordial para entender el lenguaje. Y ellos, por supuesto, que Lacan ya existió y ya hay varias cosas que están por las cuales están hablando de esto. Y a la casa 3 le van a dar el valor del lenguaje en un sentido absolutamente psicológico, ¿no? Como esta idea operativa de cómo se programan los comercios con los demás. Forma de pensar y comportamiento preprogramado, dice, ¿no? Mercurio, como la casa 3 como esta función de ética, ¿sí? De algo preprogramado, de algo de lo que dependo, ¿sí? De los protocolos, de los trabajos que tengo. Si mi trabajo es escribir, es adaptar, es transcribir. Casa 3, en otro nivel, la adaptación en cuanto a la opinión o a ser influenciable y a comprender, o sea, esto es la escucha. Y por último, el tercer nivel de la casa 3 es el aprendizaje y el acopio, y por lo tanto la expresividad y la escritura. Y para hablar de la casa 3, justamente, o de lo que ocurre en la casa 3, ya que justamente la casa 3, por razones astrológicas, no psicológicas, presupone movimiento. Miren cómo describe las actitudes psíquicas de la casa 3. Las verdades a las que la persona llega se convierten pronto en viejas costumbres y adquiere validez universal y por lo tanto deja de ser interesante. En el intercambio mental con otros aparecen los propios efectos. La persona se da cuenta que hay temas en los que no está al corriente y se avergüenza de ello porque quisiera estar al mismo nivel. Por eso la persona empolla como una gallina que empolla un huevo y adquiere los instrumentos necesarios para estar preparado para discutir, ¿no? Esta especie como de elasticidad, de absorción, acopio, y después como de contracción, escucho, y luego hablo, y luego lo devuelvo, ¿no? Pero de alguna manera como esta órbita de Mercurio sabiendo que va a estar retrógrado, en fin. Interesante esta propuesta. Increíble también de vuelta que cuando hace el cierre dice la tarea de aprendizaje de la casa 3, la tarea de aprendizaje espiritual de la casa 3 es adquirir conocimientos en el que yo pueda funcionar de forma inteligente y participar de la conversación. Como si me estuviera pidiendo integrar algo de la energía de Sagitario, principalmente. Muy bien, vamos a hacer una pausa acá, vamos a tomar un vaso de agua y vamos a seguir con los cuadrantes que quedan. Muy bien. Segundo cuadrante. En este cuadrante la interpretación va de el fondo del cielo al descendente, o sea, las casas 4, 5 y 6. Es la parte instintiva y por lo tanto erótica también, y por lo tanto pulsional también, por lo que está hablando acá del inconsciente y cómo la quiere pensar. Y además hace de vuelta un juego de opuestos, ya que cuando comienza a describir la casa 4 va a hablar justamente de los niveles de la casa supuestamente regida por la luna, pero en contradicción con la energía de Saturno, o sea, la energía de Capricornio, o sea, la energía de su opuesto. Nuevamente acá el trabajo con el opuesto se infiltra a la hora de desarrollar los términos técnicos, ¿no? En el primer nivel es el hogar paterno y lo que produce dependencia. En el segundo nivel es el hogar propio y la sensación de pertenencia. Y en el nivel 4 son las funciones maternales y la economía, pensando que la casa 4 sea la base para la casa 10.
O sea, que la vida doméstica nutra la casa 10. O sea, que quiere un sujeto apto. Nuevamente, esto tiene que ver mucho con la postura ante la cura de Freud, o qué era lo que Freud veía como algo apto, bueno, honorable o funcional. ¿Sí? Inmediatamente para presentar la casa 4 se pone a hablar de Saturno y se pone a hablar de la carga de Saturno y de las vivencias traumáticas de la casa 4. Porque sabe y porque entiende que en ese eje tiene muchísima tela para cortar con respecto a esto. ¿Sí? Además también expresa las rigideces de Capricornio cuando dice, por ejemplo, viven siendo determinados desde el exterior y en situaciones difíciles se esconde detrás del delantal de su mamá o invocan las leyes del colectivo. En situaciones sin salida esperan la ayuda de los padres o la salvación de algún poder o instancia superior, y fracasan igual, ¿no? Es bastante como específico como en esta idea como del desposeimiento de la casa 4 frente a la rigidez y la dificultad de la casa 10, pero que a la vez eso es lo que fortalecería la casa 4, ¿no? Nuevamente usa la casa opuesta para explicar cómo resolver los temas de ahí. Tengamos o no tengamos planetas en la casa opuesta, o estemos viviendo un tránsito en esa casa opuesta y podamos tomar este ángulo y decir, ah, mira, mi casa 4 está en esta, claro. Y en el nivel, digamos, como de lo mental, y en el nivel, digamos, como la parte como más sí que tuviera que, que expresar, nuevamente dice como, se preocupa de que todo funcione bien en la familia porque precisamente de esa vida armónica en común es de donde recibe fuerza para actuar. ¿No? Como esta idea de refugio lunar como algo de fortaleza, ¿no? De detenimiento. La persona emplea mucha energía para asegurarse su lugar en la comunidad y aceptar tareas para el bien de toda la comunidad. Casa 10, ¿no? En la casa cuarta también se encuentra el acceso al enraizamiento interno del ser. Para estar preparado para mayores tareas, la persona debe crearse un interior propio lo suficientemente fuerte. Bueno, perfecto. El ángulo de la casa 4, ¿no? Casi que está diciendo como que sin independencia económica no hay verdadera independencia, ¿no? Como que se escapa algo de ese refrán como más urbano, ¿no? Como esta idea de no te escondas detrás de la pollera de tu mamá, ¿no? Como si hubiera habido ahí algún tipo de falta ante el temor o el coraje, o que es el temor, cómo es el rigor de eso. Muy bien. Vamos a seguir por la casa 5. Es el recreo cósmico, dice. Esta frase la he escuchado tantas veces, viene de ellos, la inventaron ellos. Es el espacio de recreo cósmico, donde está el amor, los juegos, el erotismo y los niños. Me parece como todo muy peligroso que esté todo en la misma frase. Los tres niveles son la posesividad en el amor, los líos amorosos y la experimentación, como la creatividad, las creaciones o las propias empresas. Entonces, inmediatamente va a hablar como de todo, va a alojar acá todas las disposiciones afectivas interactivas, porque nos estamos dirigiendo hacia el sector del tú. Y inmediatamente dice una frase tremenda: el amor que como mejor se experimenta es en la vivencia espontánea, se ahoga en las exigencias simbióticas miedosas y no puede desarrollarse porque está encarcelado. Muy interesante acá el planteo de encarcelamiento a través de la casa 5 y la capacidad del ser el sí mismo, ¿no? O sea, acá plantea el problema del ser sí mismo, casi como una especie como de desafío a salir de una cárcel. De vuelta, el aislamiento, el esconderse, lo antisocial es Acuario. De vuelta encuentra las exageraciones de la casa 5 alojadas en fundamentaciones astrológicas, no psicológicas de comportamiento, ¿sí? Hace una voltereta pero para hablar de astrología, da un paseo por lo psicológico, pero está hablando de astrología. En este seguro espacio también puede experimentarse alegría por la repetición y la rutina. En el nivel emocional, la casa 5 ocasiona fuertes sentimientos de afecto y de aversión. Como tiene relación con el amor, el contrato estrecho y la sexualidad, un amor no correspondido puede actuar fuertemente en el inconsciente y ser una carga para la autoestima. Estas personas se sienten siempre postergadas, se ofenden si no se les hace caso, y si su yo emocional es lastimado, traman venganza. Algunas de estas personas permanecen emocionalmente pegadas a otras personas, añoran algún amor no correspondido y se vuelven neuróticas. Perfecto. Esta es la descripción de Venus en 5, no importa en qué casa. Esta es la descripción de Venus en 5 y literalmente está, digamos, como... Sí, como tiñendo de un... O sea, no digo que no sea cierto, pero digo, le pone como
un manto rosa a todo esto, ¿no? Lo hace como una especie de Venus Pink. Hace como una especie de Venus Pink y nos hace creer esto con estas escenas, ¿no? Pero estas escenas, neurótica, ¿no? Estas escenas traman venganza, ¿no? Como todo como pareciera como del universo de lo femenino y de Venus, ¿no? Especialmente en el asunto represivo. De la Casa Quinta. Muy bien. Por supuesto que esto, la Casa Quinta es muchísimo más amplia que esto a lo que lo ha dicho. Y quiero quedarme con esta frase que dice: el potencial creativo que reside oculto en esta casa debe despertarse con los propios experimentos, impulsos y fuerza de actuación a ser llevado a la luz del día, ¿no? Como esta especie de salir al sol de Leo, ¿no? Salir a esta energía quinta, la energía de Leo, como animarse a salir, ¿no? A través del autoconvencimiento. Y por último, la casa sexta, la casa de la lucha existencial, del trabajo, del servicio, la ayuda y la reparación, pero también la privación y la enfermedad. Muy interesante cómo retoma todavía este viejo aforismo que es la casa de la privación y la enfermedad, y muy interesante cómo incorpora la idea del servicio y la ayuda, ya que justamente el servicio, el servir al otro, es clave y es crucial para poder entender la casa 12, que es la casa justamente de la misión de vida o de perseguir un propósito. Así que entiende nuevamente como ese ángulo clave de ver la casa 6 como el ángulo opuesto como la casa 12. En el primer nivel es la preocupación existencial y la fuerza de trabajo. Por eso también como fuerza de trabajo podría considerarse las rutinas, ¿no? La preocupación existencial sería también en algún punto como la subsistencia. En el segundo nivel el comportamiento de servicio y lo que da sufrimiento, la reparación de errores, curar, ayudar y servir. Muy bien, en la casa sexta decide alojar acá justamente por decirlo de alguna manera, desea alojar el desequilibrio anímico del sujeto en general. El desequilibrio anímico, el permanente mal uso de las propias fuerzas creativas y la presión interior se traducen al cuerpo. La persona somatiza en tanto que el sentimiento de autoestima no puede ser fortalecido mediante el empleo de las propias capacidades para los demás. Muy interesante el planteo acá de ir directo al cuerpo, sin vergüenza, como un astrólogo clásico, tradicional, va derecho al cuerpo. La astrología tiene efectos en el cuerpo, ¿no? Muy interesante ahí como no tiene filtro y se parece a cualquier manual del siglo XV. Muy bien. En el tercer nivel, bueno, básicamente lo que habla acá es como una especie como de vaciarse de la neurosis, ¿sí? Habla de vaciarse de la neurosis a través de la casa sexta, pero no es lo más importante de lo que quiero destacar, sino de cómo quiero señalar muy claramente cómo se han traficado conocimientos tradicionales totalmente clásicos y aforismos totalmente clásicos de la astrología, con ángulos totalmente clásicos de la astrología, pero se le dio un viso de fundamento psicológico. Pero el fundamento psicológico, como lo quiero explicar recién, el fundamento psicológico tiene mucho de cómo está armado el argumento, tiene mucho de astrológico. Así que quiero destacar también por eso, esta especie de, por decirlo de alguna manera, como esta especie de divulgación que se proponen hacer, pero a la vez también de que no rompen tanto. Muy bien. Vamos a llegar al cuadrante del pensamiento, que es la casa séptima, la casa octava y la casa novena. ¿Sí? La casa séptima es la casa de la colaboración, la relación con el tú, la pareja, los compañeros de trabajo, los socios de los negocios o el yo frente a los demás. Es establecer una relación personal con ese tú. A veces lo conseguimos, pero de repente surgen perturbaciones y debemos también corregir nuestro comportamiento. Estamos permanentemente ocupados en alcanzar armonía y equilibrio, ¿no? La casa regida por Libra, la casa séptima, no es la casa de la libertad, sino la casa de la restricción a través de la existencia del otro, que podría ser también escenario de la castración. En el primer nivel es la entrega ciega al otro, o incluso el egoísmo y también la dependencia. O sea, todos los escenarios como más complejos de la casa 7, donde yo quedo desvalido, donde el sol se disuelve, justamente. En el segundo nivel son las relaciones de amor, la intimidad y el afecto. Y en el nivel mental, en el tercer nivel, es la igualdad, la tolerancia y las relaciones mediante los buenos contratos. Acá, por supuesto que enfatiza la regencia de Libra, ¿sí? Y al cumplimiento de acuerdos, al cumplimiento de la palabra, pero además también hace como una especie de como de apología
por decirlo de alguna manera, a todo el vínculo con el dolor y con Aries, ¿no? Como que no se pierde la oportunidad de hablar de la energía de Aries y de la energía del obstáculo y de la diplomacia. Como que Libra es Libra en tanto tiene todos esos problemas de comunicación. En la casa octava simboliza las estructuras de la sociedad. Qué raro, como dice, como es sabido, la casa 8 simboliza las estructuras de la sociedad. La verdad que este planteo es buenísimo porque creo que está haciendo como es sabido para quienes, ¿no? Y esto, en realidad, la casa 8, como es sabido, en realidad, supuestamente la casa 8 es la casa del sexo, o es la casa de los bienes de los demás, o es la casa de la muerte y la transformación. Y nunca uno dice como es sabido, la casa 8 simboliza las estructuras de la sociedad. ¿Quién dice que la casa 8 simboliza las estructuras de la sociedad? Y cuando revisamos la casa 8, son las estructuras de la sociedad, porque justamente la casa 8 es el escenario del ocultismo, es el escenario del poder, es el escenario de, por decirlo de alguna manera, la mesa chica. En la casa 8 es donde se juega el poder, donde se juega la competitividad y donde se juega el poder. Y esto, por eso es la casa del ocultismo, y esto en realidad, como es sabido, entre comillas, en el orden de las estructuras de la sociedad, tiene que ver justamente con la tradición, ¿sí? Con la tradición de Madame Blavatsky y de la teosofía. Acá se nos mezcla la teosofía de repente cuando aparece este argumento con respecto a la casa 8 y se anima también a utilizar, por eso digo que viene la teosofía, se anima a utilizar que la casa 8 tiene componentes kármicos que juegan un papel importante en el sentido, lo que siempre lo recogerás, sostiene en ese nivel. En las tres representaciones, la casa 8 representa ventajas o una estructura de una sociedad segura que también opone obligaciones. En el nivel emocional la persona tiene sentimientos extremos, acá ya más encarnando Escorpio, como la culpa o la necesidad de expiación o los celos. Y en el nivel mental es la diferencia de lo tuyo y lo mío, yendo a una energía mucho más taurina. Pero lo más interesante de cómo analiza esta idea del poder y del oculto y de lo que ahí se esconde es que lo describe como la estructura de lo social. Y eso me parece súper importante. Porque cuando dice la estructura de lo social, está hablando de su representación social, que es urbana, educada, clase media trabajadora, como que lo hace desprovisto de todo, lo hace desprovisto de ángulo, sí, lo hace desprovisto de ángulo, completamente desprovisto, casi como que le pasa Sif a la casa 8 para explicarla. Sí, y a la vez también se pone genérico como a propósito, como si estuviera efectivamente como de vuelta, como desde esa tradición espiritual, diciendo que en la casa 8 en lo que se sostiene justamente sea las estructuras de la sociedad. Las estructuras de la sociedad, tus propios cambios, tus propias muertes y resurrecciones, pero siempre en vínculo con esas estructuras de la sociedad y cómo forjan nuestras defensas psíquicas o son ese desafío como más New Age que plantea acá. Por ejemplo, dice, los mecanismos de defensa se utilizan de forma inteligente. En caso de ser atacada, la persona se convierte en un adversario peligroso. Sin embargo, los mecanismos que se han vuelto demasiado rígidos, la crueldad, el orgullo y las estructuras anticuadas son transformadas o destruidas por la ley de la muerte y el renacimiento, con lo cual lo nuevo puede crecer. Como si de alguna manera algo de lo que acumula Tauro se convirtiese en orgullo, crueldad y estructuras anticuadas, y algo de lo que rompe Escorpio moviliza el pensamiento. Pero bueno, nada, me quería quedar con esto del ángulo ocultista y con el fluir New Age del final, como para realmente dejar en claro el ángulo de que muchos de los aforismos de la astrología tradicional, muchos de los aforismos plantean escenarios de situaciones psíquicas o de supuestas salidas de cómo el sujeto debe trabajar o debe actuar, y al plantear esos escenarios dice, bueno, lo ideal es esto,
Lo ideal es que vos hagas esto con tu vida, o sea, que vos estés apta para ir para acá o para ir para allá, porque eso sería lo saludable. Lo saludable del sujeto es que pueda hacer esto, esto y lo otro. Y así, con estos pequeños conceptos, con estas escenas, con estas imágenes, la astrología nos dice cómo se vive la vida. O desde qué moral nos habla, ¿no? O sea, qué es lo bueno para una casa 8, qué es lo malo para una casa 8. Y lo plantea no solo en la ética o en la moral, sino que acá lo justifica en algo del comportamiento o en algo como una especie de revisión psicologicista del asunto, y a la vez también le impone esta lógica binaria y platónica de la astrología, con visos entre lo novedoso y lo anticuado, ¿no? Con visos entre lo novedoso y lo anticuado. Pensando en la casa 8 como el poder y la sexualidad, Freud tiene muchísimo para decir de la casa 8, y acá justamente el planteo es distinto, porque están viendo una potencialidad de espiritualidad en la casa 8, ya que pertenecen a la misión de los 7 rayos y vienen de toda la teosofía de Madame Blavatsky, del alma, del poder, de la ambición, bueno, de adversarios peligrosos. Son esas lógicas, ¿no? Adversarios peligrosos. Muy bien, casa novena, la última del tercer cuadrante, pertenece al espacio individual del horóscopo y trabaja dos temas: el pensamiento del tercer cuadrante y la conciencia individual en segundo lugar. Entonces, en el nivel material es el placer, viajar, cambiar valores, el placer de viajar y de cambiar, dice, ¿no? Bueno, ¿qué significará el placer de viajar y de cambiar? ¿Para qué clase social hay placer en viajar y de cambiar? No sé si hay alguien que viaja todos los días 3 horas para trabajar, ida y vuelta, yo estoy seguro tiene un aspecto de Sagitario en algún lado y no lo vive placenteramente a esa disposición. Es más, la vive como incluso una abnegación, como el opuesto de Júpiter, ¿no? En este caso, la casa novena es un espacio de abnegación, no solo de placer y de desarrollos abstractos, ¿no? Como justicia o libertad. En el nivel material, a la persona le gusta viajar para disfrutar de la libertad. De vuelta, bueno, la expansión espacial le permite establecerse con el extranjero, por ejemplo. Sí, es correcto, pero no es cierto en todos los mundos. Eh, y no es la primordial para empezar la oración de la casa novena. Si bien sí está señalando lugares comunes de la casa novena, que son la fe, la disputa, la relación con el mundo y con abrir el horizonte, eh, la casa novena tiene la excitabilidad de ser una casa de fuego, ¿no? El yo se identifica totalmente con las metas superpersonales que están llenas de sentido. Por eso, cuando se trata de realizar grandes ideales, la persona ya permite que se le aparte fácilmente. Cuando se trata de defender valores humanos, los propios conocimientos o los productos del propio pensamiento autónomo, muchas de estas personas son incorruptibles e intransigentes. Esto ya es más Sagitario. Es esa convicción, ¿no? Es esa idea de convicción que brinda la casa 9. El fruto más precioso de esta casa se obtiene cuando se puede plasmar en la realidad los ideales que se encuentran en el ámbito mental, ¿no? Integrando Géminis. Y por último, el cuarto cuadrante representa el espacio del ser, donde nos encontramos a nosotros mismos. La persona debe ser honesta consigo misma. Es el resto de la carta, del medio cielo a la casa 12. En la casa 10, justamente la va a describir como debe saber lo que quiere y lo que no quiere. Individualidad libre que exige autonomía, conciencia y libertad, ¿no? Acá ya aparece como esta especie como de psicópata, que es el sujeto sano, que sabe todo lo que quiere y se autoescrudiñó completamente. Entonces actúa a botón, como un psicópata, como un cyborg. El proceso de individuación finaliza aquí cuando la persona puede permanecer libre y sin autoridad de una determinada área, entonces de manera natural encuentra conocimiento y aprecio por su persona. Bueno, aspiración al éxito sin contemplaciones de ventajas o de engañar. En el otro nivel, amor al trabajo y al poder, conciencia de misión. Y en el último nivel, la persona polariza a nivel mental porque quiere asumir responsabilidades pero se mantiene independiente, etcétera. Que te tiene que ver con el super yo, miedo a ser desenmascarado, a que se reconozca en su suficiencia de caer y caer de la posición alcanzada, ¿no? Como esta especie de terror a la falla y el miedo a caer de la metáfora de la cabra, ¿no? Como si recuperara algo de la metáfora de la cabra que se cae de la montaña. Si la persona no recibe el conocimiento al que aspira, entonces se construye imágenes de enemigos y lucha contra molinos de viento. Qué interesante, ¿no?
Qué interesante esa imagen, porque es la imaginación es bien de Cáncer, en este caso en particular, y sería como el peor escenario para el rigor de Saturno. La expresión más positiva de una individualidad se muestra en una vocación sin exigencia de reconocimiento y fama. Wow, hay que ser humilde a tal nivel de adaptarse a un universo laboral tremendo. Horrible. El universo laboral que plantea es fatal, bueno, en los 80. La casa 11 es una casa de la amistad, la imagen ideal del ser humano y de la ética. Acá se va a fumar un porro porque se va a ir para lo hippie total y no va a hablar ni en pedo de las sectas, no va a hablar ni en pedo del comportamiento sectario. Miren la pavada que dice. Como temática espiritual de desarrollo, en la casa 11 se reconoce la unidad de todas las almas, de lo que resulta la verdadera hermandad o la armonía original mencionada anteriormente. Esto, vos en una casa 11 lo mandás a hacer esto y te hace una colonia hippie, y no lo sacás más de ahí, hermano. Y después cuando tiene 40 años se quiere matar. No. Esto es fatal. Esto es fatal. Esta es la peor explicación de la casa 11. Totalmente. eh, miren los niveles. El peligro aparece cuando el poder, los celos y los guiones, según principios, entran en juego, puesto que entonces la persona quiere convencer a los demás de que tiene razón y de que de lo contrario el mundo se hundirá. No. Esto. Esto en Acuario y en la casa 11 es rarísimo. Esa conciencia como de profetización y de... No. Totalmente equivocado el ángulo de pretensión de la Casa 11, porque hay una idealización de ese trabajo de la Casa 11. Y me parece que vamos a entrar en una etapa muy parecida ahora con la energía de Acuario por los próximos 2 años. Que hay una idealización de lo grupal. Eh, y una falta de tolerancia en realidad, porque no nos gusta la casa 11. Y por último, la casa 12 es la última casa del zodíaco. A lo largo del camino a través del sistema de casas he dado detalles de experiencias y oportunidades con las que el yo se ha identificado. Y en la casa 12 se cierra ese círculo y se prepara un nuevo ciclo, un nuevo nacimiento. Todas las fuerzas del yo se acumulan en su interior, se contraen en el verdadero ser para encontrar el acceso a lo trascendental. Y se lo relacionaba con los monasterios, los hospitales, las cárceles y los espacios cerrados. Y las prisiones también, ¿no? Esto es todo correcto. Fíjense la cita a Freud que hace, dice, aquí donde la fuerza de disolución o el impulso hacia la muerte, como lo llamó Freud, son más fuertes. Esta es la pulsión de muerte que descubre Freud, ¿no? Como polo contrario aparece una fuerza negativa por soltarse y resignarse. Después en el segundo nivel, la persona vive en un estado sin fronteras, no puede agarrarse de ninguna parte. Esto lo he escuchado literal, esta cita la he escuchado literal decir una persona con planetas en casa 12 que no siente que no se pie. Y en el nivel mental, la soledad se busca conscientemente. La persona se siente unida a todo, pero no está interesada en el poder externo. ¿Sí? Como esta especie como de recuperación del yo o de la voluntad. Y también el papel de la víctima de la energía de Piscis y la energía de Virgo, ¿no? Acá lo dice, cuando el propio yo y la propia voluntad son fácilmente dominadas o disueltas, etcétera, ¿no? Por esta conciencia de la víctima de Piscis y de la victimización en Virgo. Y se despacha con un tema absolutamente, otra vez, absolutamente ilusorio y New Age con respecto a la espiritualidad, absolutamente ilusorio y fumado con respecto a la religión y la espiritualidad, que es como una especie de... que es como una especie como de justificación nuevamente de este planteo idealizado que hicieron en la Casa 11. Pero no. Ninguna de los comportamientos del yo, de cómo lo expresan, no está como explicando ni un cuadro, ni una interactividad, sino simplemente está tratando de encontrar un fundamento. Un fundamento psicológico a través de una operación astrológica, ¿no? Eso espero que haya quedado bien claro a la hora de revisar esto. Para los que conocían un poco el sistema de casas, esto fue como una especie de análisis global sobre cuál es el ángulo que se le está buscando al sistema de casas a la hora de esta construcción del yo o de esta construcción de estas problemáticas. A modo de conclusión quiero decir que Louis Huber y su marido tienen una bibliografía increíble, pero por supuesto que son personajes de una época, y que tienen también el desafío de haber sido fundadores de un compendio de saberes que ya estaban absolutamente interpretados y masticados
Y de alguna manera esta literatura de los 80, que está pensada por estos psicólogos llamados freudianos, o mismo la literatura de los años 80 y principios de los 90 de Lynn Green y Howard Saportas, que también tienen fundamentos psicológicos y también fundamentos astrológicos para decir lo que dicen, está bueno como tener como una especie de molde de cuál es el sujeto del que hablan, el sujeto curado. ¿Cuál sería el diagnóstico de la problemática que hay en el sistema de casas, de por qué alguien se comportaría así, con un planeta así o asá, en una casa astrológica? ¿Por qué importaría más este que otro? ¿Cuál de las casas astrológicas te resonaron y sus conflictivas te resonaron? Y esta operatoria de que la casa astrológica también trabaja con la casa opuesta o con su energía opuesta o con el signo opuesto de regencia opuesta en el que está, ¿no? Como para hacer como una especie de, como para estirar la masa, ¿no? Mostrar un poco los hilos del sistema de casas, mostrar un poco los hilos y a la vez también como, bueno, hacer como una revisión global de qué tipo de sujeto están proponiendo. Espero que les haya servido o les haya interesado para profundizar. El libro está disponible, por supuesto, en el Dropbox del GPS y este es el final del primer apartado, del primer apunte del sistema de casas. Muchas gracias por haberse quedado. Chao.